Cualquier ser humano debería conmoverse con el dolor ajeno, más aún si en sus decisiones está la posibilidad de controlarlo, como es el caso del presidente de la nación, quien no cesa de criticar a quienes acompañamos el sufrimiento del pueblo, buscando herramientas para paliarlo, ejercitando parábolas que si no fuese que son ridículas, serían trágicas. El trabajo como ordenador social es culturalmente el eje identitario de un pueblo que solidifica la seguridad social y la salud solidaria desde esos aportes y que a su vez genera los recursos necesarios para mover el círculo virtuoso de la economía, que es más salario, más consumo, más comercio, más producción, más mano de obra ocupada. Así de sencilla es la economía en cualquier lugar del mundo, que se articula alrededor del hombre como eje de construcción del modelo social solidario, que lejos de producir grietas, produce comunidad organizada, objetivos comunes, esperanzas compartidas, esperanzas colectivas, utopías plenas. No puede entender esto un personaje como Mauricio Macri, quien no solo ha denostado al trabajo, clasificando de inútil a aquel empleo que no produce bienes ni servicios tangibles. Seguro para él los promotores sanitarios que pierden 5 días a lomo de burro para llegar a vacunar a la puna son días perdidos y empleos de baja calidad. No opinarán los mismos los habitantes de esos parajes donde el viento y la soledad es su única compañía. Tampoco entenderá a la asistente social que acompaña y asesora a una madre maltratada por meses, evitando una eclosión familiar de difícil reparación a futuro. Eso es descartable en función de cerrar la brecha fiscal. Pero banalizar los reclamos de los trabajadores despedidos, las demandas salariales de los jubilados, los reclamos paritarios como de argentinos que no quieren una patria con futuro, es asumir su rol de autócrata en toda su dimensión. Quien convocó al diálogo, a cerrar supuestas grietas, a la concordia y al amor, se erige como el eje de la verdad, volcada sin pudor a favorecer a los ricos y a las demandas de Estados Unidos, sus verdaderos dueños, al que inventó la marioneta, que le coronó el gabinete y que, como Gardiner, todos aceptan como mágicas sus palabras, incoherentes e inconexas, por especulación e interés. No le interesa el pueblo, menos aún si son pobres. No le interesa la patria. Este es el problema que estamos teniendo en estos tiempos. Y no le interesa la patria si no está al servicio de estos intereses que lo dominan, que siempre los verán como el hijo del inmigrante que se hizo millonario con manejos mafiosos, con cualquier gobierno, desde las dictaduras militares del siglo pasado. Lo harán transitar las alfombras, pero nunca será uno de ellos, como el personaje de Anillaco, agasajado, homenajeado, festejado y entregado ante la primera claudicación económica a las fauces de la macroeconomía. Será su destino, sin dudas, más temprano que tarde, ya que no queda nada por mostrar debajo de una cáscara vacía y seca. La reacción de los pueblos, los analistas siempre creen que se producen por hechos económicos, y puede ser que esos sean los desencadenantes.
pero el maltrato, la desidia, la indiferencia, la sorna y la deslegitimación social son el caldo de cultivo dominante a la hora del conflicto social. No olvidemos que de la Rúa venía provocando un descalabro económico, pero fue el anuncio del estado de sitio lo que lanzó a las calles al pueblo argentino, decretando su principio del fin. La dignidad del pueblo trabajador es un elemento intangible que nunca verá quien nunca se asomó al diferente. No sabe lo que es la alteridad, el reconocimiento del otro. Para Mauricio Macri, el pobre es un dato, no una persona. Un trabajador es una pieza productiva, no un ser humano de carne y hueso. Es tal su endogamia que se habla para sí mismo, creyendo lo que dice como verdades absolutas. Yo no digo que es un ignorante, es solo un oligarca parado en su palacio que mira a las masas como espectáculo novedoso y encima cree que su palabra cambia la realidad mágicamente. Es el vocero de las nuevas buenas, que los que no las entienden son las bestias sucias, feas, salvajes, corruptas del gobierno anterior que se atrevieron a modificar lo que nunca debió ser modificado. Los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más explotados. El enemigo de verdad, no Macri, que es solo su empleado, tiene preparado un plan B ante la eclosión social que se avecina, que tendrá una primera etapa de represión cuando el latiguillo de la pesada herencia deje de ser eficaz. Solo le interesa al poder preservar el territorio conquistado después de 15 populismos intolerables de distribución de la riqueza, de salarios que ganaban a la inflación, de apertura al mundo multipolar. Ahora que lograron la posición dominante nuevamente, el imperio no abrirá las manos fácilmente si debe reemplazar a un inepto como el actual presidente, si la situación se sale de madre. Recurrirán a el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Lorenzetti, como carta de legalidad democrática de sucesión presidencial. Lo están preparando para ello, mientras apuntalan otra esperanza blanca, como la del renovador Massa para el recambio presidencial. Por eso es que el movimiento nacional, en su conjunto, debe saber estos elementos y quienes jueguen en el medio van a quedar atrapados por la historia.